Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer módulo sobre actualización de enfermedades respiratorias. El día de hoy tenemos al doctor José Meneses de México, quien nos va a estar hablando sobre patologías infecciosas e inflamatorias de vía superior. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Saludándolos desde la ciudad de Toluca, en la República Mexicana. Recibí una atenta invitación para dar más que una plática o conferencia, compartir con todos ustedes un problema que siempre ha sido muy importante a lo largo de la historia. Las infecciones respiratorias agudas conforman, sin lugar a dudas, dentro de las 4 principales patologías que puede sufrir el ser humano, con una muy alta incidencia. Y en estos tiempos en los que nuestro planeta está sufriendo la pandemia más devastadora de los últimos 100 años, pues viene muy a modo la presentación de esto. Recordemos que cada año las infecciones respiratorias agudas englobadas bajo el rubro de influenza y neumonía causa un número significativo de enfermos y de muertos. El año pasado, 2019, enfermaron de influenza y neumonía 58 millones de gentes en todo el mundo. Imagínense el aspecto sustancial que tiene este número global. 58 millones de defunciones globales en el mundo, de las cuales a la influenza y neumonía le correspondieron 650. Entonces, sin lugar a dudas, las infecciones respiratorias son y serán un gran problema de salud en todo el mundo. Cada año alrededor de 16 millones de niños, de los cuales muere 1 de cada 4, fallecen por complicaciones de estas infecciones respiratorias. Es decir, estamos hablando que cada año 4 millones de niños fallecen por este problema, de los cuales el 92% son en países en vías de desarrollo. En nuestro país, las infecciones respiratorias están dentro de las 10 principales causas de mortalidad, de manera predominante en menores de 5 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que una infección respiratoria se complique y cause problemas que llevan a la defunción? Pues sin lugar a dudas la desnutrición, tomando como base sustancial que el sistema inmunológico es el que nos da la diferencia entre un estado de salud adecuado o un estado de enfermedad. Es uno de los sistemas que en el cuerpo requiere de una alta calidad en los nutrientes. Es decir, no estamos hablando únicamente de hidratos de carbono, grasas, proteínas, sino de oligoelementos. ¿Qué es un oligoelemento? Es aquel elemento
que se encuentra en cantidades infinitesimales en el plasma y que están englobados en 14 compuestos diferentes, de los cuales el cadmio, el selenio, el molibdeno y el zinc son elementos fundamentales para que el sistema inmunológico trabaje con calidad. Por lo tanto, un paciente desnutrido no tiene la misma capacidad de respuesta ante múltiples agentes agresores, como vamos a ver, y es presa fácil de que estos agentes agresores invadan el cuerpo, no se limite la infección, sino que se generalice, provocando serios problemas que llevan a la muerte. Una segunda causa, o factor de riesgo importante para que estos problemas respiratorios se compliquen, pues es la falta de lactancia materna. Y que todo el mundo, los programas de lactancia materna tengan una importancia fundamental para tratar de establecer la diferencia entre un niño bien nutrido y un niño que no lo es. Por supuesto que las causas de inmunodepresión son un factor de riesgo importante para la complicación de problemas. Lo mismo que una higiene inadecuada que favorece la colonización, la invasión y la diseminación de los múltiples agentes. Ha sido nombrado una quinta causa, que es la falta de cuidados maternos. Por supuesto, causas relativas al medio ambiente externo, como es la contaminación y las epidemias, como la pandemia que ahora estamos viviendo. Estos factores en el medio ambiente, es decir, ¿qué se necesita para enfermar? No solo por un agente que afecta a las vías respiratorias, sino en general, cuando ingresa en nuestro organismo. Aquí es muy importante establecer que la diferencia entre la salud y la enfermedad va a depender tanto de los factores del huésped como de los factores. Entre los factores del huésped fundamentales son el estado de nutrición, como ya referimos anteriormente, con unos mecanismos de defensa sólidos, bien identificados, que puedan establecer los elementos sustanciales para reconocer, decodificar, presentar y lanzar un ataque adecuado para cada agente en particular. La edad es un factor muy importante, de ahí que la mayor morbimortalidad de las infecciones respiratorias y en general de cualquier infección, pues son las edades extremas de la vida, menores de 5 años, mayores de 60. Primeros, por la inmadurez de su sistema inmunológico, y los segundos, por agotamiento. Hay que recordar que el estado de inmunidad fundamentalmente nos va a condicionar dos cosas. En primer lugar, limitar la infección aguda. Y esto se logra mediante una respuesta innata, que es con la producción de interferones, de células natural killer, que son células T altamente y de células. Y en segundo lugar, además de limitar la infección aguda, pues está la resolución del proceso agudo y su prevención. Y esto el sistema inmune lo hace mediante una respuesta adaptativa que va a incluir la formación de anticuerpos, de células tóxicas, que son importantes en donde se guarda la memoria para que en el futuro evitemos la regresión. ¿Qué factores de la gente? Pues en primer lugar el tipo. Hay de agentes a agentes. No es lo mismo hablar de un coronavirus de tipo alfa que
van a provocar infecciones gripales autolimitadas. Hablar de un agente coronavirus de tipo beta, como la pandemia que ahora estamos viviendo, que tiene elementos significativos que incrementan la contagiosidad, que favorecen la diseminación y que son causa fundamental de múltiples problemas como lo está viviendo el mundo. El acceso, nos queda perfectamente claro que el acceso de los agentes infecciosos va a depender del agente. Puede ser por vía oral, puede ser por transmisión, por transmisión de gotitas de flush, puede ser por contacto directo, puede ser por transmisión sexual. Un aspecto importante como factor de la gente para cualquier enfermedad es la virulencia. ¿De qué depende la virulencia? Depende fundamentalmente del tipo de respuesta que favorezca su internamiento entre el cuerpo, que va a depender fundamentalmente de su periodo de incubación. Entre periodos de incubación más cortos, pues evidentemente causan mayor morbilidad, y el tamaño del inóculo, aunque aquí hay que recordar que hay una variación muy amplia dependiendo del tipo de elemento agresor. Pero hay muchas bacterias en donde basta una sola bacteria, como es el caso de Salmonella typhi, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, en donde una sola bacteria es suficiente para iniciar los procesos. La mayor parte de las enfermedades virales, como la que estamos viviendo ahorita, pues requiere de un inóculo de mayor tamaño, de una mayor carga infecciosa para poder adquirir la enfermedad. Entonces nos queda perfectamente claro que las infecciones de las vías aéreas y en general de cualquier sistema orgánico pues van a depender de estos dos. Entre más alterado esté factores del huésped y más agresivo sea el elemento interno en el cuerpo, pues va a establecer una diferencia entre la salud y la enfermedad. Hay que recordar que a nivel pulmonar, el sistema inmunológico tiene un completo cuadro de defensa que incluye tanto la inmunidad innata como la inmunidad específica. La inmunidad innata predominantemente debe ser los natural killer y sobre todo de los macrófagos. ¿Qué va a condicionar la activación de esta inmunidad innata? Pues un fenómeno de inflamación, en donde los elementos que van a provocar esta inflamación tendiente a detener la invasión del elemento agresor, pues va a ser fundamentalmente con los polimorfos nucleares y con los... En cuanto a la inmunidad específica, pues va a depender de la diferenciación de diversos subtipos de células de inmunidad, en donde las células dendríticas tienen una parte fundamental para la identificación del agente, su decodificación, el establecimiento del tipo de antígeno que tienen estos agentes y la presentación de estas células dendríticas al resto de células humorales para poder establecer el mecanismo de defensa. La inmunidad específica, por supuesto, que tiene que ver con la formación de antígenos. Aquí es muy importante para que se vea la complejidad que tiene nuestro sistema inmunológico y por qué les decía al principio de esta plática, el sistema inmunológico requiere de elementos nutricionales de alta calidad para poder llevar a cabo todas sus funciones. Y yo creo que el ejemplo fundamental está en los macrófagos. Aquí podemos observar que un macrófago común y corriente
produce la síntesis de por lo menos 66 elementos mediadores que tiene como fin fundamental el de establecer una línea primaria de defensa que sea capaz de identificar, capaz de contener, por supuesto, eliminar un agente agresor que no solamente invada la vía respiratoria superior, sino que se vaya a las vías respiratorias inferiores, en donde los macrófagos alveolares son fundamentales para este sistema. Pues imagínense, un macrófago simple y sencillo produce por lo menos 66 mediadores entre factores de crecimiento, factores de estimulación, sistema de complemento, una serie de proteínas altamente especializadas que tienen el elemento importante para detener la invasión, la producción de citoquinas para llamar a otros grupos celulares que ayuden a contener la infección, y una serie de elementos fundamentales como son las especies reactivas, no solo de oxígeno, sino de nitrógeno, y una infinita variedad de agentes que van a tener la importancia. Todo esto se lleva a cabo gracias a la actividad de los y de los. Aquí tenemos una microfotografía en donde emisiones pseudopolipoideas lanzadas por un macrófago para atacar, llevar a su interior, fagocitar y destruir elementos invasores que se encuentren en su cercanía. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, de manera indiscutible, nos estamos refiriendo principalmente a los virus. En las diferentes revisiones que existen en la literatura y en los libros, la infección respiratoria aguda es causada de un 70 a un 90% y solamente un 10% por bacterias. Cuando hablamos de infección respiratoria aguda, fundamentalmente estamos hablando de agentes virales. Los principales virus que afectan el sistema respiratorio humano están englobados en estas 7 familias, en donde los ejemplos característicos van a ser importantes para poder establecer de antemano un diagnóstico y ofrecer los cuidados que el paciente necesita. Dentro de los ortomixovirus tenemos al virus de la influenza con sus 3 especies, la A, la B y la C. Recordando que en el año 2009 tuvimos la pandemia del virus de la influenza de tipo A, H1N1, que se disparó el caso inicial en México. De ahí se generalizó al mundo y que se pensaba, porque este H1N1 es un pariente muy cercano de otro virus de la influenza que hace 102 años provocó la pandemia más dramática que ha sufrido el ser humano, donde hubo una mortalidad de 40 a 50 millones de gentes con la famosa pandemia por la ébola. El tipo de virus que fue la causa de esta pandemia de muy alta mortalidad fue el virus de la influenza de tipo A, H3N2. Cuando ocurre la mutación, dependiendo del tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa, es como se va a clasificar un virus de la influenza. Llega el H1N1 en el 2009 y se pensaba desde el punto de vista de la epidemiología que iba a causar una mortalidad de cerca
el 2% de la población. Afortunadamente, en nuestro país, donde se implementaron acciones decisivas para su control, se esperaba que hubiera no menos de 2 millones de muertos. ¿Por qué razón? Porque el H1N1 no teníamos conocimiento del virus de la gripe. Al no tener el conocimiento del ser humano, pues es lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus, el SARS-CoV-2. El sistema inmunológico no tiene memoria de ese microorganismo. De aquí a que ocurra una memoria de rebaño, una memoria generalizada, pues va a pasar meses o años, y mientras no se logre ese reconocimiento en la memoria inmunológica, pues va a causar infinidad de problemas como lo estamos viendo hasta ahorita. Afortunadamente, con el H1N1 dispusimos desde el inicio de un medicamento altamente efectivo que contuvo de manera significativa la mortalidad que se esperaba por este virus. Este agente fue el oseltamivir. Hay que recordar que se estipulaba que desde el punto de vista epidemiológico podíamos tener hasta 2 millones de muertes, y afortunadamente solamente hubo 120,000 muertes en toda la República. Gracias a este fármaco y a la serie de medidas que se implementaron en su época. Para desgracia del coronavirus que nos está afectando en la actualidad, no disponemos de ningún agente efectivo. Se están investigando cerca de 179 moléculas diferentes, pero hasta ahorita no hemos encontrado uno que tenga la actividad que en su momento tuvo los antivirus del H1N1, y estamos viendo las consecuencias. Dentro de la familia de paramyxovirus tenemos 4 géneros, de los cuales predominan la parainfluenza y aquellos virus que de entrada provocan viremias y se generalizan, como es el caso del virus de SARS. Una tercera familia es el de los neumovirus, en donde tenemos virus incidental respiratorio, que es una causa importante de los síndromes gripales que ocurren año con año. Lo mismo que el adenovirus y el togavirus, que es el la rubiola, otro típico virus que de entrada provoca viremias que van a generalizar la infección de virus. Los picornavirus es otra familia de virus que frecuentemente causan síndromes gripales, por lo general se autolimitan sin tener. Y por último, los virus, que son básicamente virus que afectan. De estas 7 familias, se conocen 176 cepas diferentes, lo cual explica de una manera sencilla que no se pueda disponer de una vacuna que pueda prevenir los síndromes gripales o las infecciones respiratorias que cada año cobran 150,000 muertes en todo el mundo. Y no solamente esta característica, de que sean 170 cepas diferentes de estas 7 familias, sino como en el caso del coronavirus que nos afecta en la actualidad con la pandemia, son virus que dentro de sus procesos evolutivos van mutando, conociéndose hasta la actualidad del virus inicial que nació en Wuhan, China. Se han identificado hasta ahorita 4 cepas bien diferenciadas, cada una de ellas con sus características y sus manifestaciones. Todas estas enfermedades virales tenemos que entender de manera muy importante que el modo de transmisión bien definido es por la vía.
Aquí vemos una extraordinaria fotografía de muy alta velocidad. Después de una tosidura de un paciente afectado por coronavirus, en donde se arrojan en cada tosidura alrededor de 300 millones de viriones que pueden viajar hasta 110 centímetros, estableciéndose de manera importante que la transmisión por vía aérea es el elemento fundamental de la inmensa mayoría de infecciones agudas. Bien, salió este artículo, salió el 13 de julio, en donde hicieron estudios importantes, tanto en Wuhan, China, como en Italia, como en Nueva York, y en el Reino Unido, estableciéndose de manera significativa e importante que la transmisión por vía aérea es la ruta dominante de diseminación de la infección. ¿Por qué es importante saber todos los mecanismos que están alrededor de una infección? Pues para dar modelos de prevención. Porque es importante saber que la vía aérea es el modelo dominante de transmisión. Pues porque tenemos que controlar tanto con una distancia adecuada entre las diversas gentes, un conglomerado, y el uso del cubrebocas. Ciertamente hay muchos artículos en la literatura que establecen que el cubrebocas no tiene la menor importancia, pero existen otro mayor número de artículos en revistas altamente especializadas. Y aquí lo comprobaron en este artículo, que les vuelvo a repetir, se llevó a cabo en China, Italia, Nueva York, el Reino Unido. El uso simple del cubrebocas disminuye de manera significativa la transmisión. Esto es importante porque si nos asomamos a la calle, resulta muy desesperanzador ver que 3 o 4 de cada 10 gentes no utilizan. Y no lo utilizan por ignorancia, no lo utilizan porque ciertamente no es una manera adecuada de andar con limitación en la respiración. Mas, sin embargo, estos artículos establecen de manera que no dejan ningún lugar a dudas que el cubrebocas debe de ser un elemento importante para limitar la infecciosidad, la contagiosidad de estos. Dentro de la patogenia, la manera de provocar enfermedad de un elemento agresor, pues todos estos virus tienen determinantes antigénicos. Estos determinantes antigénicos, ya sea que están en la membrana de la cápsula protectora del virus, o bien, como en el caso del coronavirus, en las proteínas spike, en las proteínas. Estos determinantes antigénicos van a favorecer su acercamiento, van a favorecer su implantación en receptores específicos de las células del epitelio bronquial o pulmonar. Y es ahí donde se inicia el proceso. El coronavirus opta de manera significativa por los receptores A2, que déjenme decirles, no solamente se encuentran a nivel bronquiopulmonar, sino que se encuentran en múltiples lugares. Se encuentran a nivel del tubo digestivo, se encuentran a nivel de los riñones, se encuentran a nivel del hígado. Y un artículo reciente
en donde se advoca la nueva manera de manifestarse del coronavirus con déficit neurológico, que no solamente es la disgeusia y la anosmia, sino que así se han implementado una serie de manifestaciones neurológicas como manera de presentación del virus, con síndromes de delirio agudo, con encefalomielopatías agudas desminimizantes. ¿Por qué razón? Porque se ha identificado al sistema nervioso central como portador de... Entonces les vuelvo a repetir, los principales microorganismos causales de infecciones respiratorias agudas, el 90% son cualquiera de estos elementos de las 7 familias que vimos anteriormente. De manera gruesa, ¿cuál es la causa principal de infecciones respiratorias agudas? Los rinovirus, seguidos de los virus de la influenza A y B, virus de parainfluenza, virus incisional respiratorio y adenovirus. Y solamente un 10% es causado por bacterias. Importante saber este conocimiento, pues para no dar antibióticos al inicio de las infecciones respiratorias agudas. Esto es una verdad bien sabida, mas sin embargo en la práctica no se lleva a cabo. Estudios hechos a nivel institucional en nuestro país establecen, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que mayor cobertura tiene los servicios de salud en nuestro país, hizo un estudio en el año 2014 y de cada 100 pacientes con infección respiratoria aguda, 94% salían con 1 o con 2 antibióticos. ¿De quién es la culpa? Pues evidentemente del sistema de salud y de nosotros los médicos. Tal parece que no nos sentimos tranquilos ni contentos si nuestro paciente con una infección respiratoria aguda no le zampamos varios antibióticos. Y a mí me ha tocado ver en la práctica diaria en el consultorio, en los hospitales, cómo llega el paciente con infección respiratoria aguda que ha evolucionado a procesos neumónicos y ver cómo desde el inicio utilizaron antibióticos de amplio espectro, las famosas quinolonas. Entonces, cuando llega el paciente ya complicado, ya infectado, que ya recibió 3, 4, 5 días de antibióticos de amplio espectro, pues eso evidentemente ensombrece, enrarece el diagnóstico. Así que tengan muy en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de esta plática que les estamos dando, de este intercambio de experiencias, es que jamás los antibióticos de primera instancia para el tratamiento. Aquí vean esto, lo del estornudo, que es un proceso irritativo por el agente agresor a nivel de la mucosa nasal alta. Es provocado por una inhalación súbita de aire que puede ser del orden de 2 a 2.5 litros. Esto incrementa de manera significativa la presión intraabdominal, que hace que el diafragma se eleve de manera súbita con un cierre de músculos faringios, por lo cual el aire sale explosivamente de la boca a una velocidad que puede alcanzar hasta 165 kilómetros. Quedando muy claro el mecanismo fundamental de transmisión de las infecciones respiratorias agudas es por vía aérea. Y en segundo lugar, ¿sabían ustedes cuántas veces nos tocamos la cara en 24 horas? Ya estoy oyendo entre los que me están escuchando, es como 30, como 60, como 80. Porque es lo que oigo año con año en mis clases de neumología en la facultad. Déjenme decirles que ya hay estudios. Y el número promedio
que nos tocamos la cara es de 1600 veces. ¿Sorprendidos? Por supuesto que sí, lo sé muy bien. Y es entonces en las manos donde están los agentes agresores, que al llevarnos las manos a la cara, a la mucosa conjuntival, a la mucosa nasal o a la mucosa oral, ¿cómo vamos a depositar la carga viral que va a facilitar la transmisión de la enfermedad? ¿En qué porcentaje tiene este mecanismo? Un 10%. Transmisibilidad. El otro 90% nos queda perfectamente claro que es con vía aérea. ¿Qué formas clínicas tienen las infecciones respiratorias agudas? El resfriado común, que es un síndrome de rápida instalación, que empieza con estornudos, diarrea, fiebre de 38, 38,2, malestar general, el famoso cuerpo cortado, que es el dolor muscular, que debe de estar 4 días en su proceso completo, antes de autolimitar. Otros cuadros se pueden presentar como faringoamigdalitis, con dolor de garganta, con odinofagia, y uno observa al paciente y únicamente lo que tiene no es una infección viral, pues es un enrojecimiento marcado de la mucosa nasofaríngea, incluyendo la sangre. O bien, en pacientes que tienen alta susceptibilidad pueden desarrollar una sinusitis. La infección bacteriana, por supuesto que complica un gran número de casos, pero esta infección bacteriana se demuestra de 4 a 7 días después del cuadro inicial. ¿Cómo se manifiesta? El paciente puede tener fiebre, el paciente puede tener tos, puede tener expectoración, dolor y demás, en donde una evaluación muy cuidadosa deberá demostrarnos sin lugar a dudas la presencia del elemento sustancial que nos habla de una infección bacteriana, donde además del síndrome febril, que es escalofríos, fiebre y diaforesis, la presencia a nivel de la nasofaringe de membranas como parte fundamental de la afectación bacteriana. Si esto sigue adelante, si hay un sistema inmunológico deficiente o la carga viral fue abrumadora, el paciente desarrolla una neumonía, que puede ser una neumonía predominantemente inicial o una neumonía con patología. Y la quinta forma de complicación, pues es la afectación de la vía respiratoria superior en sus instancias finales, como son los terminales, que van a producir una bronquitis. Aquí quiero hacer un alto y establecer de manera importante la pandemia que estamos viviendo. Hay que recordar que después de millones de años, ustedes deben de saber que los verdaderos dueños de nuestro planeta, los microorganismos, no somos nosotros. Nosotros en el árbol biológico de la biogénesis llegamos faltando 1 minuto para las 12. Es decir, el proceso evolutivo ya tenía 11 horas con 59. Iniciado todo hace 4.500 millones de años. Los primeros elementos celulares simples llegaron de las profundidades del espacio en forma de células muy primitivas que llegaron y nidaron en nuestros océanos. Eran verdaderos caldos que estaban esperando el elemento biológico para permitir estos elementos celulares primitivos que llegaron
hace aproximadamente 3,000 millones de años, sufrieron cambios decisivos de ser células que necesitaban del medio para sobrevivir. De repente adquirieron un elemento fundamental como son las mitocondrias, que son células específicas que anidaron en otras células, que le dieron a la célula en su momento la capacidad de ser autosuficiente y de provocar la formación de energía, propios elementos, tomando alrededor los elementos nucleares. Estas células simples, primitivas, procariotas, eucariotas, complejas, se empezaron a desarrollar las bacterias en forma de dos grupos fundamentales: las extremófilas y arqueobacterias, que tienen una antigüedad de 2.300 millones de años. Y de estas arqueobacterias, déjenme decirles que una de las más es Mycobacterium tuberculosis. Se reconoce a Mycobacterium archaicum como una bacteria con más de 15 millones de antigüedad. Por eso la tuberculosis es y seguirá siendo un muy grave problema de salud. Vienen los virus, que son elementos que no son considerados biológicos, puesto que no pueden, pero que sin embargo juegan un papel fundamental en los procesos de biogénesis, ya que al penetrar a células vivas le permiten cambiar de forma sustancial su genoma para expresar de manera infinita el número de especies que existen a todos niveles. ¿Cuántas especies hay en el mundo? Aproximadamente 5 millones. Pues se reconoce que hay otros 5 millones que no hemos sido capaces de identificar. ¿Cuántos tipos de flores existen? ¿Cuántos tipos de elementos biológicos? Yo estoy totalmente convencido que uno de los elementos de la amplia diversidad de vida biológica que existe en nuestro planeta son los virus. Y están los coronavirus, que sufrieron, están presentes desde hace millones de años. Y de repente, en el año 2002, viene la primera mutación. Se le denomina SARS, que son las siglas de síndrome respiratorio agudo severo. Identificado también en China, en la ciudad de Funan, provincia de Gansu, donde afecta inicialmente 8.098 pacientes. Se dispara a 29 países, causa 774 muertes, y se ve un incremento en la tasa de mortalidad del 9.5%. Cuando una infección viral común y corriente, las tasas de mortalidad son menores al 2%. Aparece en noviembre del 2002, para julio del 2003 se contiene. 10 años después, miren nada más qué casualidad y qué característica. Viene una segunda mutación de un agente que permaneció millones de años inalterado. Ahora aparece en Arabia Saudita. Afecta a un menor número de gentes, pero vean ustedes, la tasa de mortalidad se eleva al 35. 11 meses después de la aparición en Arabia Saudita, se contiene la epidemia. Y 7 años después, lo cual es, desde el punto de vista biológico, algo inconcebible, viene una tercera. Que es la que estamos viviendo, que es la que estamos padeciendo con todos los efectos dramáticos a nivel mundial. Los primeros casos, 17 casos de neumonía atípica, derivados del mercado de animales húmedos de Wuhan,
y se lanza la alerta por parte de China a finales de diciembre de 2019 y sigue su curso. En estos 6 meses ha afectado a más de 13 millones de gente. Prácticamente todos los países de la Tierra tienen este problema. Hay que recordar que en la ONU están englobados 198 países. Pues para fines prácticos, el único lugar que no ha tenido nada es Finlandia. Y vean la diferencia en las muertes. 578,000 hasta el día de ayer. Y vean qué situación tan, con una mortalidad del 4. ¿Dónde está la importancia del virus? La importancia del virus desde el punto de vista certero es el aplanamiento, el aplastamiento de la economía de todo el mundo. Algo que no habíamos vivido con ninguna pandemia. Para dar un ejemplo, en nuestro país, la afectación que esta pandemia ha provocado, ha aplastado la economía con crecimientos negativos, pueden ser hasta del 12%, lo cual es catastrófico. Y esto lo ha visto Italia, lo ha visto Alemania, lo ha visto Estados Unidos, cómo la economía se ha derrumbado. ¿Por qué razón? Indiscutiblemente por las medidas de confinamiento, en donde se hizo un confinamiento global. No sales de tu casa, pues no vas a trabajar. Si no vas a trabajar, no produces. Entonces, cierran docenas de miles, centenas de miles de negocios, que son los que tienen la economía. Y viene el aplastamiento de eso. ¿Qué segunda circunstancia está provocando de manera distintiva a otras pandemias que hemos sufrido en el pasado? La disrupción de las familias. Innumerables casos. Se muere el papá, se muere la mamá, se quedan los hijos. Se muere el papá, la mamá no trabaja, los hijos, economía por los suelos. La afectación intrafamiliar es masiva y ha causado una ruptura significativa del núcleo como causa. Y en tercer lugar, la afectación. Ahorita no disponemos, en el caso del H1N1, un fármaco que sea capaz de contener y de detener. Entonces, estos números son muy importantes. Vean esta gráfica para que me digan dónde está el aplanamiento de la curva que ya hicimos en nuestro país. Aquí está desde el primer caso que ocurrió el 28 de febrero en nuestro país. Fueron 2 pacientes, uno en el Distrito Federal y otro en la ciudad de Nuevo León. Los 2 tuvieron la característica de haber venido de Italia y los 2 estuvieron en la región que hizo explosión en Italia, en la región de Lombardía. Vean, del 28 de febrero al 15 de julio, cómo ha sido exponencial el crecimiento de los casos de contagio. Pero no veo
donde esté el tratamiento. ¿Qué importancia tiene esto? Asómense. Es increíble ver las fotografías del martes pasado, cómo había colas y colas de gente esperando entrar a los centros comerciales, a los restaurantes, a los cines. Pero no solo eso, sino sin el cuidado de la distancia y sin el que cabe esperar. Estamos todavía en el pico más alto de la pandemia. Y esto se va a llevar fácilmente otros 30 o 60. Vean un comparativo. El 28 de febrero, que aparecieron los 2 primeros casos en México y a nivel mundial, a lo que ha ocurrido el día 15 de julio. ¿Pero qué llama la atención de esto? La tasa. Ya veíamos que la tasa de letalidad de este coronavirus, a diferencia del MERS, es solo del 4.3%, pero en nuestro país es casi 3 veces más. Es muy sencillo. No hemos tomado las decisiones por parte de nuestro sistema de salud, las decisiones correctas y apropiadas para contener la alta tasa. Vean lo que dice uno de los mejores centros epidemiológicos que existen en Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde establecen que para el 1 de septiembre México tenga 132,000, establecen 151,000 muertes para el 1 de octubre. Verdaderamente. Desde el punto de vista médico, ¿qué nos importa? Todas las infecciones virales cursan en etapas. El COVID-19 no es diferente a los demás. Hay 3 etapas. El estadio 1, que es el prepatogénico y el patogénico, o sea, el momento en el que el virus entra en el cuerpo, inicia los procesos de replicación y aumenta la carga viral. Se lleva de 7 a 14 días, después de los cuales llegamos a la fase dividida en 2 estadios. Una fase de ataque temprano, una fase de ataque tardío, que se manifiesta básicamente con una respuesta inflamatoria que va incrementándose, que va favoreciendo la implantación a nivel pulmonar con la producción de la neumonía. Y ya aquí, dependiendo significativamente del estado de inmunidad de cada paciente en particular, se desarrolla un estadio tercero o estadio avanzado, donde existe una fase de hiperinflamación, o mejor dicho, de disregulación del sistema inmune, que provoca que la oleada de citoquinas, interleucina 1, interleucina 6 y otras 17, incrementen, amplifiquen la respuesta inflamatoria, siendo el efecto fundamental para la instalación del síndrome de disfunción orgánica múltiple, la alta mortalidad. Es decir, hay que evitar que el paciente llegue a la fase pulmonar. Hay que evitar que los 700 millones de alveolos que tienen nuestros pulmones
sean afectados por una respuesta inflamatoria que va a lesionar la estructura, que va a lesionar la función, que va a favorecer la hipoxemia y la muerte. Indiscutiblemente existen una serie de medicamentos que están divididos de acuerdo a su mecanismo de acción. Hay desde aquellos que inhiben que las células se peguen al receptor AC2, inhibir dos de sus sistemas enzimáticos que tiene el virus, hasta otros que evitan la replicación viral y otro gran número que evita la tormenta de citoquinas. Muchos de ellos están en investigación, algunos de ellos ya han sido descartados por la Organización Mundial de la Salud por no servir absolutamente de nada, como es el caso de la. Se están investigando nuevas moléculas. Nosotros tenemos un fármaco que estamos utilizando, llamamos ventana de oportunidad, el manejo temprano. Voy a evitar que mi paciente llegue a la fase intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos en nuestro país y en todo el mundo, si queremos contener la infección, hacer pruebas, pruebas y pruebas. ¿A quién? No al paciente que está hospitalizado en cuidados intensivos. No al paciente que está hospitalizado con un proceso infeccioso severo, sino voy a detectar al cáncer, al portador asintomático. Hay que recordar que de cada 100 pacientes con infecciones virales y sobre todo con este COVID-19, 81% van a ser asintomáticos o van a tener una infección muy leve. 14% van a desarrollar la neumonía y un 5% son los que van a requerir cuidados intensivos con las altas tasas de. ¿A quién voy a detectar? Al que anda en la calle, al que anda contagiando a medio mundo, porque él se siente bien. Pero la particularidad que tiene este virus es que tú puedes sentirte bien y ser un agente portador del SARS-CoV-2. A ese es al que voy a identificar mediante pruebas masivas. Ya lo identifico, establezco un estudio de contactos y los aíslo. Eso fue lo que hizo China. Eso fue lo que hizo Corea. Eso fue lo que hizo Japón. Eso fue lo que hizo Australia. Eso fue lo que hizo Finlandia. Eso fue lo que hizo el Reino Unido. Y contuvieron. Aquí aplanamos la curva, pero de manera verbal. Y las predicciones epidemiológicas que hacen tanto en Estados Unidos como en el país, de seguir las cosas como están, nos hablan de cientos de miles. Les decía al principio de qué depende la respuesta inflamatoria. Pues evidentemente depende del sistema inmune de cada paciente en particular. La inmensa mayoría de enfermedades virales que ya hemos estado mencionando son contenidas fácilmente con la producción de interferones e interleucinas programadas. Hay una inflamación mínima. ¿Quién no ha tenido catarro, por amor de Dios? Normalmente el ser humano sufre de 2 a 4 cuadros catarrales cada año. Te sientes mal el primer día, medio mal el segundo y al tercero a trabajar. Porque nuestro sistema inmune ha sido capaz de contener el virus. Pero ¿qué sucede cuando por X circunstancias nuestro sistema inmune no es que no funcione, funciona en exceso? Lo que se llama la disregulación del sistema inmunológico. ¿Quién tiene disregulación del sistema inmune? Los pacientes con factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico,
neumopatías crónicas, nefropatías crónicas, hepatopatías crónicas, el paciente que está recibiendo quimioterapia, el paciente que tiene un cáncer. El sistema está disregulado. ¿Qué pasa cuando está disregulado? Pues evidentemente ve una amplificación del sistema inmunológico con liberación masiva de citoquinas que van a favorecer la propagación y de lo que se conoce en la actualidad como el síndrome de inmunotrombosis mediada inmunológicamente, que hiperactiva todavía más al sistema inmune y al sistema de coagulación, que van a dar una activación indiscriminada que llevan a la coagulación intravascular diseminada y al síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y aquí un pequeño alto en el camino, pero desde los chinos, el 90% del paciente que llegaba a ser intubado se moría. Los chinos hicieron solo 3 autopsias, concluyendo que el paciente se moría por coagulación intravascular diseminada y por hemorragias a todos niveles. ¿Qué hicieron los italianos? Es la verdad científica de las cosas, el conocer la verdad. Se preguntaron por qué gran parte del paciente que llega a cuidados intensivos se intuba y se muere. Algo está pasando. Y en 2 hospitales italianos, tanto en Milán como en Bérgamo, realizaron 38 necropsias. El diagnóstico de muerte había sido neumonía severa con síndrome de disfunción respiratoria de la lengua. ¿Dónde se llevaron a cabo? Pues en la región más altamente atacada de Italia, como en la región de Lombardía. Fueron 33 hombres y 5 mujeres, 69 años en promedio. Habían estado en la UCI casi 7 días de internados. ¿Y qué características vieron ellos? Las tomografías de tórax, con una afectación amplia, significativa, de fenómenos inflamatorios, de fibrosis pulmonar, teniendo la característica que 26 de los 38 pacientes que se les hizo autopsia tenían evidencia de una fibrinolisis avanzada con aumento del dímero D. Por supuesto, todos los pacientes que se les hizo autopsia que murieron tenían comorbilidades. Dentro de los estudios histopatológicos, encontraron los elementos clásicos, las vacuolas intracitoplasmáticas de planes virales, viriones, neumocitos esfacelados dentro del espacio alveolar. Estudios de inmunohistoquímica evidenciaban la presencia de células inflamatorias en gran acúmulo a nivel pulmonar. Pero lo que verdaderamente vino a cambiar el orden sustantivo de las cosas es que encontraron en casi el 90% de los casos trombosis pulmonar. Esto dio origen al famoso síndrome RITAC, que es la respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19, que ahora podemos diagnosticar y prevenir o diagnosticar tempranamente. Todo paciente que ha pasado 14, 15 días está en la fase de neumonía, le hacemos de inmediato determinaciones de dímero D, ferritina. Si el dímero D lo encontramos por encima de 1000 picogramos por mililitro, el paciente hay que anticoagularlo, porque a final de cuentas es el factor, elemento esencial de que se van a morir los pacientes, trombosis pulmonar. Pues queda claro que la verdad, los estudios de investigación, como nunca se han visto, están en esta enfermedad absolutamente disparados, tratando de encontrar cómo mitigar los gravísimos problemas, no solo de salud, sino sociológicos, económicos, políticos, que nos ha dejado esta pandemia. Entonces, este conocimiento de que este virus induce la disregulación y la activación del sistema de coagulación con una coagulopatía
osmosis. Es importante establecer para diagnosticarlo de manera temprana y evitar la muerte de los pacientes con la administración de. Ustedes, alumnos de escuelas de medicina, recuerden que ya estamos entrando a la etapa donde viene el H1N1. Apareció en el 2009, pero se hizo una secuencia epidemiológica que se va a quedar los próximos 32 años. Y cada 4 o 6 años va a haber oleadas. Con el COVID-19 tenemos que estar muy atentos. Identificación temprana. ¿Cómo podemos diferenciar una gripa común de una influenza o de un COVID-19? En primer lugar, la fiebre es un elemento significativo, tanto para influenza como para COVID-19. Y es una fiebre que no dura un día o horas, como en el síndrome gripal común y corriente. Es una fiebre que está por más de 3 días presente, arriba de 38 grados, con todo el síndrome infeccioso. En segundo lugar, en los 178 pacientes que tenemos en nuestro estudio de investigación y en los múltiples estudios, desde el primero chino, en enero del 2020, la cefalea es un dato significativo en la aparición clínica tanto de influenza como de COVID-19. Es un tipo de cefalea muy intenso, de 8, 9 o 10 de intensidad, de tipo pulsátil, terebrante, global, universal, teniendo un exceso importante que es el dolor ocular. Por supuesto que hay cefalea en una gripa común, pero es una cefalea que no nos obliga a tomar medicamentos. Dolor muscular muy severo, tanto en H1N1 como en COVID, leve en el resfriado común. Cansancio excesivo. Lo hemos visto en el 78% de los pacientes y en las grandes series de investigación de todo el mundo. Cansancio excesivo. Escurrimiento nasal, muy frecuente en el catarro común, algunas veces en estas enfermedades. Lo mismo que el dolor de garganta. Y otra diferencia significativa es el dolor de tórax. El dolor de pecho del paciente con COVID, con influenza, es un dolor muy importante. Entonces ustedes, estudiantes, tengan en cuenta que hay datos significativos para diferenciar una gripa común de los síndromes que ahora nos ocupan, tanto el COVID-19 como el H1N1. Y la amplia gama de manifestaciones extrapulmonares que ahora tiene. Afectación del sistema nervioso central, de hígado, de piel, de riñón. Este tipo de presentaciones a veces común. La presencia de inflamaciones discales en extremidades con enrojecimiento marcado, que parece ser una característica del COVID-19. Problemas del sistema nervioso central, desde los síndromes de delirio, alucinaciones o verdaderas encefalomiopatías, enfermedades desmielinizantes. Es importante que ustedes como estudiantes sepan diagnosticar y saber qué hacer. Elaboramos nosotros un programa de semaforización con los principales datos, criterios mayores y criterios menores. Y esto es válido tanto para el COVID como para el H1N1. Le damos un puntaje, fiebre, cefalea, tos seca, 5 puntos. El que va a diferenciar el estado de un paciente de otro es la disnea.
y el resto de medidas con un punto. Veo a mi paciente, lo evalúo, lo interrogo. Y si tiene menos de 11 puntos, lo confino en aislamiento en su casa, lo vigilo 14 días, le doy antiinflamatorios, le doy analgésicos éticos, una buena nutrición, y se puede manejar correctamente. Lo veo, lo evalúo, y tiene de 11 a 29 puntos, ese paciente debe de irse. Lo más seguro es que tenga un proceso neumónico agregado. Y sin duda alguna, lo veo y tiene más de 30 puntos, no solamente va a un hospital, va directo a la unidad de cuidados intensivos. Entonces ustedes, como médicos generales, como estudiantes de medicina, es importante que sepan, número uno, identificar. Y número dos, saber qué hacer en cada caso. Las radiografías de tórax son muy importantes. Estamos elaborando un estudio de la radiografía de tórax. Es una evaluación importante temprana en el paciente para el diagnóstico de neumonía, desde oportunidades focales, tiene aumento de la densidad, hasta casos tan avanzados como este. Aunque para hacer un diagnóstico certero y exacto del COVID-19, en este caso que nos llega, pues, ¿dónde quieren que respire el paciente? Ya tiene conglomerados alveolares por un edema agudo pulmonar no cardiogénico. El diagnóstico fino se hace con la tomografía de alta resolución, tomografía de alta densidad, en donde podemos observar la típica apariencia de vidrio descubrido, daño alveolar, incluso neumonía. Tenemos casos que hemos tenido en el hospital, casos de nuestro propio personal de salud, con evidencia de tomografía. La placa de tórax aparentemente era normal, pero teníamos ya identificación de estas lesiones que podemos observar en las caras posteriores de los pulmones, que es la típica apariencia en vidrio descubrido. Finalmente, ¿cómo vamos a manejar al paciente con infección respiratoria aguda? Y aquí les pongo todo esto porque sí es como salen el tratamiento de las infecciones. Por supuesto, sin antibióticos. Doctor, es que mi paciente tose mucho. Y bolas, le doy un compuesto con codeína para quitarle la tos. Y se nos olvida que la tos es un mecanismo de defensa. ¿Para qué le quito la tos? Mejor le doy un expectorante, ¿no? Lo hidrato, le doy un expectorante de Flometorfan, que es el que mejores efectos tiene en el COVID y el H1N1, pero no le doy codeína, inhibo uno de los principales mecanismos de defensa, por lo tanto, no antibióticos, no antitusígenos. Doctor, es que me molesta tener mucha secreción nasal. Las horas ahí van los simpático-miméticos, anticolinérgicos y antihistamínicos. Es lo único que favorecen la aparición de sinusitis. Por lo tanto, no vamos a administrar estos fármacos. Y con lo único con lo que nos quedamos para el manejo de una infección respiratoria aguda es reposo en cama, reducción de actividad física en caso de H1N1 o COVID-19, confinamiento por 14 días, darles sí analgésicos porque es un dolor de cabeza muy molesto, dar antiinflamatorios de todos ellos, el que mejor se preconiza en la literatura es el uso del ibuprofeno, y dar antipiréticos en casos de fiebre, aunque la mejor medida es bañe, el control por medios físicos. Dar expectorantes para que puedas expectorar de manera adecuada, aunque la principal medida es el lavado frecuente de manos, tanto de pacientes. Y aquí es el final de mi exposición. Espero
en estos tiempos que estamos viviendo, con toda la experiencia que hemos acumulado, les haya sido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente exposición que ha dado en el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a estar mandando la lista de asistencia. Chicos, recuerden que para poder obtener su certificación deben asistir a 3 de 4 de nuestras videoconferencias. Los esperamos la próxima semana con nuestro segundo módulo de videoconferencias de actualización de enfermedades respiratorias sobre el tabaquismo.